Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, vampiros, vampiras, despertados, despertadas, habitantes y habitantas de la oscuridad. Bienvenidos a un vídeo más de reseña, análisis de un suplemento, en este caso de La Senda, el camino de la bestia. Y para ello hemos ido al más animal de todos nuestros colaboradores. Bienvenido, Alexander Un Weiss. auténtico salvaje, muy buenas. Un auténtico salvaje. Bienvenido, bienvenido. Nada, estamos en nuestra serie de análisis sobre libros de camino, sobre libros de senda de edad oscura. Este es el cuarto de los que grabamos. Hemos visto ya el del cielo, el de los reyes, el del pecado. Y vamos ahora con La Senda de la Bestia, que fue el primero de los libros que publicaron, aunque es el cuarto en nuestro particular orden. Este libro, publicado en 2002, nos lleva a interpretar vampiros particularmente salvajes, particularmente bárbaros. ¿De qué va el tema este de La Senda de la Bestia, Alexander? Bueno, pues dentro de los caminos de la edad oscura, el camino de la bestia es uno de los caminos primordiales, instintivos. No tiene una organización como el camino del cielo o el camino de los reyes, y tampoco tiene una base filosófica como el camino del pecado. Es un camino instintivo, como la humanidad. En cierto sentido, son dos caminos que muestran la dualidad de todos los vampiros. Aferrarse a lo que los hace humanos y por otro lado, lidiar con ese monstruo que llevan en su interior desde el abrazo, la bestia. O sea, es el volcarse en su inhumanidad, en su monstruosidad, en su lado más antinatural, no más sobrenatural, ya sea demoníaco, animal, como lo queramos ver, pero aquello que les hace ser un no muerto. Este libro, por cierto, no hemos comentado, en la portada de estos libros siempre hay un personaje relativamente importante en la metatrama del juego. En los otros libros estaban Anatole, Lucita, Sasha o Mika Vikos, mejor dicho. En este tenemos en la portada Karak, ¿no? Un personaje que luego veremos en profundidad, pero que es el signature character, ¿no? El personaje de alguna forma paradigmático de esta edad oscura, ¿no? Sí, es el líder de distintas facciones, por así decirlo, pero sobre todo seguidores del Camino de la Bestia que se encuentran en Lituania, en uno de los frentes de la Edad Oscura, entre la conquista de los caballeros teutónicos, que es acompañada por los vampiros más civilizados, sobre todo el Gran Ventrue, y los vampiros salvajes que todavía se aferran a las poblaciones paganas que se encuentran en el Báltico. Y Karak es uno de los líderes de estos vampiros paganos. Luego, en los personajes destacados del final del libro, veremos un poco de su historia en profundidad. Este libro, por cierto, fue escrito por Michael Butler, autor relativamente desconocido o menor dentro de las historias, las novelas de vampiro y todos sus suplementos dentro del mundo de tinieblas. En este caso no ha escrito mucho más allá de La Senda de la Bestia. Yo estuve mirando, tenía algún libro de Changeling, pero poco más. Este señor dejó poco legado. Creo que sí que escribió algo del libro de los bajos clanes, pero vaya, relativamente desconocido. Yo no lo conocía antes de leer este libro, no me sonaba. Michael Butler, bueno, pues ya lo sabéis. En este caso, como decíamos, esta segunda edición de Vampiro de Edad Oscura fue publicada en 2002. Sabéis que la primera fue publicada en 1997 y hasta 2001. 2002 publicaron la segunda edición hasta 2004. En esta edición nos introducen el camino de la bestia con la historia de Rodrigo, que es este amante bandido, ¿no? Sí. Rodrigo básicamente es un vampiro del clan Bruja, un seguidor del Camino de la Bestia, que está haciendo que algo que no sería bien visto por muchos salvajes. Está poniendo la filosofía, por así decirlo, o los principios del Camino de la Bestia por escrito, en una serie de cartas y en el relato introductorio,
pues descubre que una colección de esas cartas la acaban de robar. Y lo primero que hace pues es matar a quien estaba encargado de la seguridad de esa carga, Antoine, y se pone a buscarlas por toda Europa. Encuentra a un erudito, ¿no?, del clan Bruja, que se encarga de poner por escrito, codificar todas las creencias, rituales, historia, ¿no?, de la senda de la bestia. Y vemos que que está en una postura un tanto forzada, es porque la partió el cuello, ¿no? Este es el Antoine. Sí. Y entonces eso, se pone a buscar sus cartas por Europa y coincide en su búsqueda. Visita una casa de unos inquisidores y los mata, siguiendo el rastro de las cartas, y encuentra a una vampira del clan Gangrel, Liolia, que también está buscando unos de sus discípulos. Curiosamente, un Tremere Gerard, que sigue el camino de la bestia, y que había sido capturado por los inquisidores, pero ha desaparecido y le sigue el rastro. Y bueno, pues van reclutando aliados por Europa, llegan finalmente a Europa Oriental, donde reclutan a Karak y descubren el paradero de las cartas y de Gerard, que se encuentra prisionero en una capilla del clan Tremere. Los Tremeres son los autores del robo. Y entonces todos los salvajes lanzan contra la capilla y tras una batalla épica, pues la destruyen. Bueno, pues tenemos ese primer relato, ¿no? Va a servirnos de introducción porque va a conectarnos con de alguna forma, la versión que tiene, por un lado, los Tremere de la confesión de Gerard, ¿no?, con el interrogatorio que hacen y el testimonio, y por otro lado, con los textos de Rodrigo que han conseguido robar y que, de alguna forma, están circulando por ahí y han caído en manos de Keoris. Entonces tenemos esta también ilustración que representa a Caín y Abel, voy a suponer. Le está matando con una quijada de burro. Abel, que acaba de sacrificar uno de los animales de su rebaño, y Caín, envidioso, con la quijada va a matarlo porque su sacrificio pues, ha sido mejor recibido por Dios. Luego tenemos capítulo 1, a través de los ojos de la bestia. Está chulo porque empieza por una carta dirigida a Etrius, señor de Theoris, en la cual Imre, que es Tremere, que ha estado dirigiendo el interrogatorio, vuelca, transcribe todo lo que ha obtenido pues, de Jagar, ¿no? El Tremere, que de alguna forma, y lejos de lo que se suele esperar de los seguidores de la pirámide, ha accedido, ¿no?, a esta doctrina filosófica. Sí, esta confesión, básicamente, Gerard anota en un diario que encontró el camino de la bestia un poco por casualidad y vio que, digamos, tenía un potencial para que los Tremere pudieran comprender mejor a la bestia y quizás dominar sus instintos. En este momento los Tremere son un clan joven, no están completamente atados al vampirismo y entonces todo lo que pueda ayudarles a sobrevivir pues podría ser utilizado. Y Gerard, pues, afirma que se encontró una vampira que estaba, por así decirlo, cantando, recitando poemas en el bosque y que, bueno, que parecía en paz consigo misma y que hablaba, bueno, del camino de la bestia, de los principios de la bestia. Y, bueno, fue, digamos, su primer contacto con esta vampira llamada Liolia, del clan Gangrel, que tras las suspicacias iniciales, pues, accedió a compartir con él lo que sabía, a convertirlo en un iniciado del camino de la bestia. O sea, que le va contando a través de, oralmente, ¿no?, a través de parábolas, por así decirlo, el origen del camino. ¿Y cuál es este origen? Bueno, el camino se remonta al relato mítico de Caín y Abel. Cuando Caín es maldito, de alguna forma despierta la bestia en su interior, que luego comparte con todos sus descendientes. Y bueno, pues digamos esa relación con la bestia, pues esa dualidad dentro del vampirismo sería un poco lo que lleva a la creación realmente de todos los caminos para controlarlo. Pero el de la bestia en concreto viene de las enseñanzas de uno de los antediluvianos, en concreto de Noia, la fundadora del clan Gangrel, que cuando Caín reúne a sus descendientes y crea la ciudad,
para tener un rebaño disponible de servidores, de lujos, de civilización. Enoya ve que esa decisión tiene sus ventajas, pero que también oculta una trampa. Los vampiros dejan de cazar activamente, comienzan a preocuparse de cosas mezquinas, comienzan a volverse decadentes y ella le da la espalda a eso. Sigue manteniendo su contacto con la naturaleza y las bestias. Y utiliza, digamos, el contacto con la naturaleza para comprender mejor a la bestia que lleva en su interior y también de alguna forma guiarla y canalizar su poder. Vale, entonces tenemos a Enoya como fundadora mítica de esta senda, de este camino. Y luego tenemos que, cuáles son sus principales dogmas o creencias. Bueno, no se detiene mucho en la historia, realmente. Luego habla de un gangrel romano llamado Augustus, que, digamos, adapta a los principios del camino a la propagación de la civilización. Y luego menciona la llegada de los musulmanes a la península ibérica y con ellos Rashid, un vampiro gangrel que trae otra versión del camino de la bestia, el camino del nómada. Un camino que considera que permanecer estancado siempre en el mismo lugar pues lleva a la degeneración y a la debilidad. Y entonces el camino que impulsa es a estar siempre en movimiento y evitar atarse demasiado a la civilización. Y bueno, esos son, digamos, los tres hitos históricos que nos presenta esta introducción al camino. Vale. ¿Y en qué creen los seguidores del camino de la bestia? ¿Cuáles son estos mandamientos de la bestia, ¿no? Que son... Bueno, básicamente los seguidores del camino de la bestia consideran que la bestia forma parte inevitable del vampirismo. La bestia debe ser saciada, liberándola. En ocasiones hay que evitar, en otro lado, llegar al otro extremo, darle completo albedrío. La bestia hay que estar vigilándola constantemente porque aprovechará cualquier momento para soltarse. Pero el seguidor del camino de la bestia puede liberarla cuando la necesite, puede recurrir a ella en determinados momentos y, digamos, esos momentos de libertad pues sirven para saciar. Dejar que tome el control en momentos de caza, en momentos de peligro, pues permiten que el señor de la bestia, pues de alguna manera, tenga cierta conexión con ella y que llegue un momento en que precisamente la bestia siga sus instrucciones, por así decirlo, como si fuese un animal de caza. Sí, aquí ponen, por ejemplo, que estos serían los mandamientos del camino. Aliméntate cuando tengas hambre, no muestres misericordia. No muestres compasión a tus enemigos, defiende tu territorio. Mata cuando sea necesario. No hagas sacrificios... Sacrificios indebidos, básicamente no jugar con la presa. No atormentar a otros innecesariamente. O sea, no son vampiros que busquen el sadismo o el tormento. Son especialmente sofisticados, son más bien instintivos. Cuando tienen que matar, matan, no se regodean en la matanza. Luego dice, recuerda los bosques. Sí, recuerda. No mates sin necesidad y desafía a los débiles. Desafiar a los débiles para ponerlos a prueba y que se hagan fuertes o eliminar a los que de alguna forma podrían debilitarte por asociación. Y luego evita a los estúpidos, ¿no? Evita tomar riesgos estúpidos, por así decirlo, o innecesarios. O temerarios, en plan al fin y al cabo, el camino de la bestia, uno de sus principios es la supervivencia. Entonces no hay que afrontar desafíos o jugarse la existencia sin, digamos, tener posibilidades de ganar o una posibilidad de huida. El suicidio sin sentido no forma parte del camino. Sí, no buscarán una muerte honorable, ¿no? Si pueden, escaparán y ya lucharán para vivir otro día, los seguidores de este camino. Y bueno, habla aquí de momentos de claridad, ¿no? Momentos de iniciación, por así decirlo, momentos... Sí, nos lo muestra a través de Gerard, que nos cuenta que con su relación con Giolia, y luego Giolia le presenta a un guardián del saber del camino de la bestia, el que llama el abuelo, que también, digamos, comparte más filosofía del camino y que le ponen también una serie de pruebas. Le enseñan a cazar sin armas, le enseñan a moverse en los bosques y también, en un momento dado, lo enfrentan a un grupo de cazadores y Gerard sobrevive desatando a su bestia y consigue matarlos a todos.
Entonces tenemos, de alguna forma, nos ponemos en lugar de ese personaje, vamos iniciándonos en el camino de la bestia, vamos viendo poco a poco, igual que él, nosotros vamos conociendo los dogmas y los ritos del camino y también conocemos el precio del fracaso. Sí, al ser un camino instructivo, también dice que el fracaso es relativamente frecuente, porque muchas veces es un camino muy personal y la bestia, al ser una criatura de instinto, pues muchas veces se encuentra en situaciones en las que es imprevisible. Así que el fracaso es bastante frecuente, pero al mismo tiempo también lo sitúa como oportunidades de aprendizaje. Y luego tenemos esta búsqueda, ¿no? de cómo al final, de alguna forma, lleva a que los vampiros que se sienten de alguna forma atormentados por la bestia dejen de concebir esta como una condenación o como un demonio o como un castigo y lo vean simplemente como una parte de ellos con la que tienen que negociar y de alguna forma hacer las paces, haciéndoles sentir mucho más, de algún modo, felices, ¿no? Aceptando su naturaleza como vampiros, como asesinos y como salvajes. Sí, a ver, la bestia es una parte inescapable de la existencia vampírica y por lo tanto requiere una constante vigilancia y negociación. Y cuando la bestia está insatisfecha, el seguidor del camino de la bestia pues busca formas de saciarla, ya sea mediante la sangre o ya sea liberándola contra un enemigo amenazante. Y aquí nos habla de momento de la caza es prácticamente el ritual diario del camino, el momento de libar sangre, ¿no? De alimentarse. Los seguidores del camino de la bestia no beben con moderación para dejar a su presa viva. No, beben no hasta buscan dejarla. esa sutileza, buscan como animales depredadores, matan a la presa y la devoran. No sencillamente toman un sorbo aquí y allá como si fuesen parásitos chupasangres. No, ellos son cazadores. Para ellos la caza y el hecho de cazar a su presa es el sentido o quizás la práctica más importante de su senda o de su camino. Es como si fuera su mayor ritual, ¿no? De algún modo, la caza diaria. Sí, luego aparte, si hablamos de caza en sentido amplio, no solo humanos, también bestias, enfrentarte a otros depredadores de la naturaleza como lobos, como osos, también forma parte de ese ritual de caza. Digamos, conocer las estrategias de otros depredadores que muchas veces son un desafío más importante que un humano, también es importante. Vale. Y bueno, luego tenemos aquí distintas ceremonias de iniciación, cazas comunes, Sí. ¿no? Hablan de cómo No, hacer... realmente el camino, al ser un camino instintivo y transmitido sobre todo de maestro a discípulo, oralmente, no tiene, digamos, no es demasiadas complejidades, no tiene demasiadas ceremonias y ritos. Muchas veces las ceremonias y ritos pues son encuentros entre los seguidores del camino en determinados momentos del año, principalmente el solsticio de primavera y el solsticio de invierno. Son momentos en los que se intercambian historias, se habla de la situación del camino y de los salvajes en distintos lugares del mundo, se cuentan las historias de los caídos o de los grandes ejemplos del camino y también hay desafíos entre ellos en estas ocasiones. Pero bueno, estamos hablando de eso, es un camino muy instintivo y las ceremonias y rituales pues son realmente muy básicos. Sí, no, se juntan en un lugar y se cuentan historias y se desafían a muerte entre ellos por el territorio, por la gloria o por lo que sea. Poco más, ¿no? O sea, estamos hablando al final de... Y bueno, con esto concluye al final la historia de Jeddah, ¿no? Porque al final descubrimos que a Jeddah lo salvan, ¿no? Lo rescatan. Sí, en el rato introductorio pues lo rescatan, pero bueno, esto sería la confesión que los Tremere han extraído de él Claro. y su diario, de cómo Este es fue el diario, iniciado esto es... y aprovecha para contar los principios del camino. Esto es lo que llega a los Tremere. Vale.
Y en el segundo capítulo, la caza infinita o la caza sin fin, tenemos la continuación, en cierto modo, de esta historia. Hablamos ya de los textos de Rodrigo, este bruja castellano, que se encuentra a la búsqueda y captura, ¿no?, de sus documentos. Y en sus documentos lo que nos hablan es de las tradiciones del camino de la bestia. Nos hablan de los castigos. Y bueno, también nos dice que esto es algo excepcional. Rodrigo posiblemente sea de los primeros que ha codificado el camino por escrito, que es algo que muchos salvajes considerarían una pérdida de tiempo o incluso un sacrilegio. Y precisamente por eso quiere recuperarlo, para evitar que caigan, que los salvajes se enteren y que vayan a por él. Y te habla, por ejemplo, de las posiciones dentro del camino. En otros caminos hay sacerdotes cenizas, sacerdotes y maestros del camino. Aquí hay, por un lado, están los guardianes, que son seguidores del camino de la bestia, que protegen determinados enclaves, por lo general, en la naturaleza y que tienen importancia, sea como lugares de reunión o tienen un significado especial para los salvajes, y los guardianes del saber, que son los que realmente custodian ya no solo las historias de los salvajes, sino también la filosofía instintiva del camino de la bestia. Serían el equivalente de los sacerdotes de ceniza, los guardianes del saber. Vale. Tenemos los distintos motivos por los cuales, ¿no?, se reunirse o celebrar sus asambleas y distintos castigos, distintos rituales que pueden llevar a cabo. Y luego hablan de lugares como sagrados o místicos de especial importancia y hablan de el Valle de Caín. El Valle de Caín. El lugar donde Caín mató a Abel, que supuestamente se encuentra en algún lugar de Oriente Medio, al norte de Tierra Santa, y que supuestamente es un lugar mitológico, que supuestamente sería un resto del Jardín del Edén, y el lugar donde Caín mató a Abel, y que está custodiado por un guardián muy viejo, un ángel llamado Job. Este Job, bueno, es que sí, realmente permite el acceso, lo deniega según... Nos dice que este guardián, ¿no?, Job, nunca ha llegado a entrar a un Valle de Caín. Es porque la gente que entra habitualmente no sale del Valle de Caín. No sabe qué pasa allí. Y los pocos que salen nunca cuentan lo que ha ocurrido en su interior. Luego tenemos el teatro de Enoya. Este teatro es básicamente un pequeño anfiteatro de la antigua Grecia que se encuentra en las afueras de Atenas. Y bueno, según la tradición, Enoya, después de crear los principios del camino de la bestia, pues reunió una serie de seguidores y también comenzó a enseñarlo por todo el mundo. Y supuestamente se habría detenido en este anfiteatro y habría enseñado sus principios en este lugar en algún momento. Y por último tenemos, sorprendentemente, la mezquita de Córdoba. Sí, la mezquita de Córdoba, que tiene un significado peculiar. Uno de los líderes del Camino de la Bestia, un Matusalén del clan Gangre llamado Shabaco el Nubio, y un poderoso cazador, cuando llegó al Andalus, pues dentro de la mezquita de Córdoba tuvo un momento de claridad, un momento de verdad, pero no del Camino de la Bestia, sino se convirtió al camino del cielo y abrazó el Islam. Y por ello se convirtió en uno de los más importantes apóstatas del camino de la bestia. Y hay muchos salvajes que lo persiguen y quieren matarlo, pero bueno, su edad y su propia habilidad lo impiden. Y ahora es, paradójicamente, de ser uno de los ejemplos del camino de la bestia, se ha convertido en uno de los líderes del camino del cielo. No apóstata, ¿no? Y nos hablan de las ruinas de Bjorn o de la gran casa, ¿no?, de Bjorn. Parece que donde hubo una última batalla, ¿no?, entre... Sí, un vampiro de origen vikingo, pues plantó su última batalla contra los Ventrue, que digamos, enviaron soldados cristianos
a extender no solo la fe, sino también acabar con los vampiros paganos que vivían entre los vikingos. Y en las ruinas de este salón, pues Björn presentó su última resistencia. Luego nos hablan de lugares, regiones en las que los seguidores del Camino de la Bestia se sienten especialmente cómodos. Nos hablan de la península ibérica como un lugar, pretende la frontera, ¿no? Entiendo. Nos habla precisamente sobre lugares de frontera y que se encuentran en conflicto. Y para los salvajes, pues estos lugares, por un lado, son lugares donde sus depredaciones pueden pasar desapercibidas y hay presas fáciles. Y luego también, por otro lado, también encuentran, por así decirlo, trabajo, pueden actuar como mercenarios para otros vampiros y al mismo tiempo, pues, adquirir territorios. Sí, no, hablar un poco de la península ibérica como si fuera el salvaje oeste, ¿no? De la Edad Media. Efectivamente. Y hasta cierto punto, teniendo en cuenta las tierras de frontera entre Al-Ándalus y los reinos cristianos, por muchas veces la gente que vivía cerca de la frontera pues vivía en una especie de salvaje oeste, temiendo las ocasionales incursiones de uno y otro bando. Y bueno, era, digamos, por así decirlo, era una época y un lugar ocasionalmente violento. Luego tenemos el Tierra Santa, nos hablan de Tierra Santa como un lugar, también el salvaje oeste, pero en este caso el salvaje levante, donde se encuentran en conflicto, ¿no? Las cruzadas, distintos reinos, por motivos religiosos, políticos, pero por tanto un lugar en el cual un vampiro nómada o un vampiro errante, ¿no? del Camino a la Bestia puede encontrar su lugar. Y luego tenemos Gales. Sí, Gales, que aquí habla de los lupinos y de las hadas, como un lugar... Sí, se supone que es un lugar donde todavía se conservan restos del paganismo y que de alguna manera es un refugio para los seguidores de la bestia, aparte por eso, por su fama de encantado que atrae distintas criaturas sobrenaturales. Luego nos habla de lugares en conflicto como Lituania, donde se encuentra esta incursión, esta conquista de las tierras a través de la Orden de los Caballeros Teutónicos y que coincide, ¿no? También con la... sí, aparte es un campo de batalla, porque en esta ocasión no es que haya no hay vampiros de otros caminos enfrentados, no es como en el caso de Iberia, que están los reinos cristianos luchando contra Al-Ándalus. Aquí tenemos, por un lado, los caballeros teutónicos que están conquistando las tierras paganas del Báltico, pero por otro lado también están los Ventrude de la Cruz Negra y sus aliados que están atacando a los vampiros paganos, entre los que hay muchos salvajes. Y todo esto en el marco de los Teljavos y todo este conflicto, ¿no? Con los Tenemer y los Simici, que también se ubican, ¿no? En la región. Tenemos también Europa Oriental y Escocia como lugares en los que los salvajes, ¿no? Están particularmente activos. En Escocia, en plan, se encuentran realmente en guerra. En esta ocasión la guerra no es tan solo de otros vampiros, sino es de otros vampiros contra los salvajes. En Escocia los toreadores están, digamos, fomentando la creación de nuevas ciudades como Edimburgo o Glasgow, están extendiendo la civilización en un territorio tradicionalmente salvaje. Aparte también se enfrentan a la amenaza de los lupinos locales, que son bastante belicosos. Y en Europa Oriental, pues los salvajes están atrapados en la guerra entre los Timis y los Tremere y sus aliados. Y los Tremere están utilizando a muchos salvajes, especialmente el clan Gangrel y Nosferatu, como material para la creación de gárgolas. Nos habla de Arnulf, un antiguo Gangrel que se encarga de desatar una guerra total contra cualquier ciudad o civilización. Sí, Arnulf realmente quiere acabar con la civilización, devolverlo al estado, digamos, de población dispersa y nómada de la época en la que fue abrazado, en los primeros siglos del cristianismo. Y periódicamente lo que ha hecho es azuzar sucesivas invasiones sobre Europa Oriental. Los godos, los hunos, bueno, ha estado detrás, ha estado siguiendo y de alguna forma como si azotara una horda de salvajes y lanzándolos contra Europa Oriental. Y en esta ocasión está preparándose para lanzar a los mongoles contra los reinos de Europa Oriental, en un intento de borrar esa civilización que detesta. Y también nos hablan de Svalbard, del bosque negro. De la selva negra, en Alemania. En Alemania el conflicto de los salvajes es con los lupinos, que también tienen una importancia
una importancia grande en la región, especialmente yo diría que la tribu de la camada de Fenris, que es especialmente belicosa. También nos hablan de las estepas rusas, donde los Simitsi parece que reinan incontestables, ¿no? Y donde los vampiros nómadas pueden caminar cientos de yardas o de... ¿Cómo era lo que decían en Iván Strogoff? No me acuerdo, luego lo miro. Bueno, el caso... No, luego lo miro. Pero el caso, que largas distancias sin encontrarte a nadie, ¿no? Entonces, es un lugar especialmente apetecible para los nómadas. Sí. Y bueno, tenemos también personajes importantes, conocidos, seguidores del camino. El primero que nos menciona es Enoya. Enoya, la fundadora a la que se atribuye la creación del camino. Supuestamente habría sido amante de Caín y terminó siendo abrazada por uno de sus chiquillos. Y fue ella la que se dio cuenta de que la creación de ciudades era un error, que provocaría la decadencia. Por un lado, haría que los vampiros perdiesen la necesidad de cazar, y por otra parte también, como digamos ratas encerradas dentro de un espacio reducido, pues comenzarían a enfrentarse entre sí. También nos habla de, en segundo lugar, a Charisse de Grey, que este es un personaje bastante importante para el camino, ya que crea su propia senda. En este caso, una... Más reciente, Charisse de Grey es una toreador que en vida fue una víctima de la cruzada contra los cátaros. Era una noble del sur de Francia, que fue violada y dejada por muerta y fue abrazada por un toreador que rescató con el abrazo. Y su deseo de venganza, por un lado, la llevó a utilizar el camino de la bestia como su herramienta de venganza, a desatar sus instintos, a convertirse en una cazadora, pero una vez cumplida su venganza, pues deseó regresar a la civilización. Y se dio cuenta de que, en cierto sentido, vivir en civilización también era un territorio distinto de caza, pero más allá de fingir ser humano, pues podía competir con otros vampiros como una cazadora utilizando los elementos de la civilización. Es el camino más reciente, teniendo en cuenta que la cruzada contra los cátaros es reciente, y también yo diría que en estos momentos es el camino más jugable en combinación con otros personajes. Sí, sin duda el más jugable de los que nos dicen. Lo está buscando, y primero que he dicho Iván Strogoff era Miguel Strogoff, pero la palabra que estaba buscando era verstas. Verstas claro, sí, una medida rusa. Sí. Es la que usaban en la novela de Julio Verne, la palabra verstas, ¿no? Para referirse a las largas distancias, ¿no? Que hace el correo del zar durante la invasión tártara, ¿no? de Siberia. No sé por qué, pero me ha venido a la mente la palabra, ¿no? Y creo que bastante apropiada, ¿no? Para este contexto. Pues nada, hablamos de Charisse de Grey. Aparte de Charisse de Grey, tenemos también a Karak el Indomable. Karak, de alguna manera, aunque hay otros vampiros como el abuelo, Oliolia y más que están reunidos en las tierras de Europa Oriental, Karak ha asumido recientemente el liderazgo de muchos de los salvajes que están plantando cara a la invasión de los caballeros teutónicos. Personaje de la portada del libro. Y luego nos habla de otros líderes como Leonard, el guardián del saber. En este caso, Leonard nos habla de un toreador. Sí, un judío de Polonia, que digamos que su amor por el arte y tal lo ha convertido, por así decirlo, se ha convertido en un cronista, un guardián del saber. Ha ido recopilando, digamos, historias por toda Europa y es conocido precisamente por esa erudición. Tendremos a Chester Giles. Chester Giles, un bruja que se dedicó a una especie de revolucionario. Que esperaban que fuera un revolucionario, mejor dicho. Sí. Pero, era un leñador inglés y eso fue abrazado por los brujas, pero terminó peleándose con Cusire y abrazando a la bestia y terminó acompañando como un depredador la estela de la primera cruzada y viajando a Jerusalén, donde terminó enfrentándose a un Banu Hakim en un duelo que se hizo famoso
y venció y devoró su alma. Y ahora pues muchos lo buscan para aprender de él. Y también tenemos a Guillermina, para que nos entendamos, que es una dama vikinga, una especie de... Aquí ponen que llegó como fue una de las damas doncellas de Bjorn y sobrevivió a la... A la destrucción de Susire y a la destrucción de Son de Dios. Y ahora es la guardiana de lo que queda, de las ruinas, que es un lugar de encuentro para los salvajes escandinavos. Luego nos habla de manadas. Esto es también interesante, nos habla de manadas, ya no personajes, sino manadas, grupos de salvajes que de alguna forma se han hecho relativamente conocidos. Svarsrudel, este es... La manada negra. La manada negra es un grupo liderado por... Tampoco se complicaron demasiado solo poniéndolo en alemán. Ya, no, sí. Dice que... La manada negra que vive en la selva negra. Ya. Y seguro que son negros, ¿no? Bueno. En este caso, un Nosferatu los lidera y básicamente se dedican a cazar hombres lobo, si no recuerdo mal. Son, digamos, son los más, son la manada de salvajes más beligerantes de la zona y los que de alguna manera sobreviven en su lucha contra los lupinos. Sí, son como son expertos, ¿no? Cazando lupinos. Luego tenemos los sabuesos de Iberia. En este caso habla de un grupo dedicado a oponerse a la reconquista, un grupo principalmente de musulmanes, ¿no? Nos dice que son Gangrel, Banu Hakim. Y también Rodrigo dice que, aunque duda, hay seguidores del camino entre ellos, que duda entre si considerar los seguidores del camino de la bestia, por así decirlo, por su... Sí, por su fe, ¿no? Por su religión. Bueno, por su actitud política, apoyando a un bando religioso, cuando podían, como otros salvajes, limitarse a atacar a un lado y a otro según les conviniera. Y bueno, pues eso, nos mencionan distintos grupos, manadas. Sí, como una manada, y luego habla de los apóstatas. Los apóstatas nos habla principalmente de Sadako. Sadako, el nubio. Sí, Sadako, eso que aparte de eso, pasó de ser un parangón del camino de la bestia a ser un ejemplo del camino del cielo. Luego nos habla de Wilfred. Sí, Wilfred también eso, era un filósofo del camino de la bestia, que bueno, que era bastante erudito para ser un camino tan instintivo, pues digamos que seguía con una erudición casi civilizada y que en un momento dado parece ser que se ha convertido al camino del cielo también. Encontró la fe. Encontró la fe. Bueno, pues tenemos el papel que puede jugar un personaje dentro de una crónica, ¿no? Entonces tenemos en la corte, pues con frecuencia, un personaje del Camino de la Bestia, pues será un personaje que lo tenga complicado, a menos que siga esta senda en particular, ¿no? De los cazadores grises, habitualmente no se mueven en cortes, pero pueden llegar en determinados momentos pues, a ocupar cargos como azote o como alguacil dentro de una corte, ¿no? Que mensajero, de alguna manera que un cargo que le permita situarse en la periferia de la corte o mantener contacto con la naturaleza. En algunas cortes, los que realmente entran a formar parte, ¿no? de esa intriga política, llegan a tomarse el juego político como si fuera un juego de caza, ¿no? Entonces nos habla de Charisse de Grey, esos cazadores grises interpretan la caza de otros rivales políticos como un acto casi simbólico y físico a la vez. O sea, primero los... Sí, porque a ver, es cuestión de competir con él en su terreno, irle despojando de sus recursos, de sus trasfondos, de la influencia que tiene y cuando se encuentre completamente débil, acabar con él. Y luego tenemos las tradiciones de Cain y nos hablan de la opinión, la postura de los salvajes en relación a cada una de las... En general, las consideran, dudan mucho que hayan sido creadas por Caín, por un lado, y consideran que son herramientas para atrapar a los cainitas. En plan de, aunque pueden compartir alguna, por sentido común, los principios de alguna tradición, como el silencio de la sangre, el dominio, por ¿no? mera supervivencia. Ellos, por ejemplo, lo de crear chiquillos y la responsabilidad, consideran que no tienen que rendirle cuentas a nadie a la hora de darle abrazo o responsabilizarse de sus chiquillos. Luego nos habla de los perros de la guerra. En este caso... Nos habla, por así decirlo, de los dos grandes problemas
bueno, o las dos grandes situaciones que afectan a los seguidores del camino de la bestia en estos momentos. Por un lado, la caída de Constantinopla y el comienzo de la Guerra de los Príncipes en Europa, pues ha provocado que muchos cainitas pues estén reuniendo ejércitos y busquen, bueno, reclutar a los seguidores del camino de la bestia como mercenarios. Y aquí Rodrigo, que es el que escribe las cartas que describen el camino, pues dice que lo mejor es confiar en el instinto. Y es muy fácil caer en las trampas de los cainitas civilizados, que muchos de ellos son manipuladores y sutiles, pero ante la duda, recurrir al instinto de la bestia para decir si confiar en alguien o no. Pero bueno, la Guerra de los Príncipes también la presenta como una oportunidad para cazar, y para ya sea para tener dominios o para acabar con rivales o cazar a cainitas más poderosos. Es curioso que este libro, que habla de Rodrigo y los abuesos de Iberia y cosas así, que por cierto, he recordado que el autor, Michael Butler, también fue el autor de Iberia Nocturno. O sea que por eso también conecta a Rodrigo, ¿no?, con el Iberia Nocturno y tal. Podría haber puesto, en lugar de los perros de la guerra, o haberse inventado bandas de mercenarios sobrenaturales, podría haber puesto los Almogavers, que son una banda de mercenarios histórica que saqueó, luchó contra los enemigos de la Corona de Aragón y estuvo muy activa llegando incluso hasta Grecia y hasta Constantinopla, ¿no?, durante los siglos Ya en el siglo XIV, XIII, sobre todo. XIV. Bueno, sí. pero sí, los almogávers estuvieron muy presentes en las batallas de la Reconquista y en expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo. Que podría haber puesto eso en lugar de, bueno, no sé, qué decir. Comentario así venido a la Luego también hablaba del otro frente abierto para el camino de la bestia en estos momentos, y que en cierto sentido es un frente que ha acompañado el camino desde hace muchos siglos, es la expansión de la civilización. Las ciudades se extienden, los lugares naturales se ven amenazados, y eso también pues resulta una amenaza para... Y Rodrigo pues muestra su preocupación, diciendo que de todas maneras que es inevitable que en los siglos venideros las ciudades y la civilización sigan extendiendo. Y bueno, apunta que muy posiblemente en el futuro los únicos salvajes que terminen sobreviviendo sean los que se adapten a vivir en las ciudades, los cazadores grises. Ya, a ver, hay un tema que encuentro paradójico, que tampoco es muy evidente, pero que encuentro paradójico, que es que luego nos dicen que el camino de los cielos también está presente entre los paganos. Sí. Y ha existido desde hace milenios, ¿no? La senda de la luz o el camino de la luz. Ellos perciben el avance del cristianismo como el avance de otras sendas, de otros caminos, el camino de la luz, el camino de los cielos, pero realmente si atendemos a lo que dicen los otros libros, no necesariamente el paganismo es algo equiparable. No solo los vampiros paganos siguen el camino de la bestia. De la bestia, sí, o sea... También hay, digamos, equivalentes del camino de los reyes, que de hecho en el libro del camino de los reyes aparecía un caudillo bárbaro del Tangangre que seguía su propia versión del camino de los reyes. Y evidentemente los cainitas que siguen las religiones paganas pues también tienen sus propias versiones del camino del cielo. Sí, lo que al final... Incluso, por ejemplo, en el camino del pecado, Yarilo, uno de los personajes... No, perdón, Yarilo. Sí, el maestro de Mishavicos, era un sacerdote pagano. Claro, y seguía el camino del pecado. Cogen esta trama, ¿no?, de cristianismo contra paganismo y, en cierto modo, de civilización contra barbarie, ¿no? Utilizando la barbarie, pero desde una perspectiva como lo llamarían los griegos. Pero realmente no me acaba de chirriar un poco, ¿sabes? No acaba de encajar. Y fíjate, me recuerda un poco... que te diga la verdad, me chirría un poco. Por un lado, a ver, no deja de ser una filosofía para los no muertos, pero realmente la bestia de los cainitas no es un animal natural, es algo producto de una maldición, es algo sobrenatural. Así que de alguna forma considerar que la bestia te conecta más con la naturaleza, lo diría que con reserva. Ciertamente. Pero fíjate que yo iba a hacer la comparación. Yo creo que esto viene... no sé si os acordáis, es que ya yo me voy por las ramas. Estoy pensando en la película esta Excalibur, que hablan del avance del cristianismo, ¿no? Cómo desaparecen
la magia, ¿no? Se va muriendo, las hadas, la buena gente, ¿no? La magia está retrocediendo, el mundo de lo fantástico, ¿no? Casi conecta un poco con todos los temas, con todo del juego de Changeling, ¿no? Pero a lo que viene es que asocian todo este tema de los lugares vírgenes, los lugares naturales, la barbarie, lo salvaje, a los seguidores del Camino de la Bestia. Realmente en muchas sociedades, entre comillas, salvajes, habría los mismos problemas que tendrían en las ciudades, porque habría seguidores del Camino de los Reyes, seguidores del Camino de los Cielos, seguidores de otras sendas, y seguramente esas civilizaciones o culturas salvajes, entre comillas, no serían especialmente tolerantes, ¿no? A que hubiera un asesino que se dedicara a verter sangre y beberse a quien le diera la gana, ¿no? Que generan esta especie de visión de Europa del Norte o Europa Oriental como si fuera un lugar virgen, ¿no? Apto, ¿no? Para el estudio del Cañón de la Bestia, pero no, yo no lo veo muy claro. Bueno, la imagen que tiene de otros caminos no es especialmente buena, ¿no? No, realmente el espacio de la opinión sobre otros caminos es una crítica a cada uno y por dónde fallan. Pero bueno, quizás Rodrigo, contra el que guarda más, por así decirlo, más crítica, es el camino de la humanidad. Claro. Rodrigo afirma, ya no eres humano, no te aferres a lo que fuiste, ya no lo eres. Te estás engañando, es el mayor de los engaños, creer que eres humano. El autoengaño. Luego nos habla de los clanes. Es interesante porque nos dice, a ver, casi todos los seguidores del Camino de la Bestia pertenecen a los bajos clanes. Los altos clanes con frecuencia se ven envueltos en sus juegos sobre política, sobre intriga, sobre erudición. No obstante, entre los 7 altos clanes existen 2 que todavía tienen un número considerable de seguidores dentro del Camino de la Bestia. Y nos hablan de los Bruja y de los Shimichi. Sí, serían de los altos clanes en los que siguen con más frecuencia el Camino de la Bestia. El resto tienen algún seguidor ocasional, pero sería algo más anecdótico y excepcional. Sí, nos habla de una Capadocia, ¿no? Que luego aparece al final del libro, la Capadocia esta de Milán. Nos habla de algún historiador, como la propia Charisse de Grey, que era seguidora del Camino de la Bestia y creó su propia senda, pero en general, salvo los Bruja, ¿no? Que tienen esa bestia, ¿no? Ardiente, fuerte en su interior. Y los piensan el camino como una forma de conocerla y, digamos, controlarla mejor. Y los Shimichi, que tienen el destino, ¿no? De ser el clan más penejotizable, ¿no? Porque todo lo más inhumano. Y aparte suelen ser señores de dominios rurales y entonces, pues, digamos que el Camino de la Bestia pues, puede adaptarse a ello con más frecuencia. Lo más inhumano siempre va para los Shimichi, ¿no? Entonces, seguido el Camino de la Bestia, ¡pam! Los Shimichi. Y luego entre los bajos clanes hay en general bastante más prevalencia, sobre todo entre los Gangrel, los Nosferatu. Sí, los Gangrel, al fin y al cabo, Noya, la fundadora del clan, fue la creadora del camino. Serían el clan con más número de seguidores. Y esos serían los Gangrel y los Nosferatu. Serían dentro de los bajos clanes los que tendrían más salvajes entre sus filas. Pero bueno, nos habla también que puede haber seguidores entre los Malkavian o incluso... Bueno, dentro de los Tremere habría que mencionar también, por ejemplo, los Teljavos. Sí. Aunque, bueno, no es, en estos momentos también al ser un clan joven, la mayoría siguen por defecto el camino de la humanidad. Incluso nos hablan de los Lianan, que es una línea de sangre de la oscura, de druidas. Hay un montón de líneas de sangre de druidas, pues esta es una más. Y en este caso, pues, su bestia es especialmente potente, ¿no? Pero bueno, estaríamos lo mismo, siendo druidas, siendo, digamos, su linaje formado en torno a una religión de paganos y de lugares sagrados, sería más apropiado que siguieran una versión pagana del Camino del Cielo, no tanto el Camino de la Bestia. Estoy de acuerdo. Bueno, pues mira, pero esto es lo que hablábamos antes, ¿no? De que los han encasillado un poco en paganos viviendo en tierras virginales y cantando un kumbaya, ¿no? Bueno, hablan de facciones y sendas. Y ramificaciones. Sí, hablan de... Más allá del Camino de la Bestia principal, pues hay una serie de senderos y, bueno, y también de facciones políticas.
Hablamos eso de los guardianes, que son, por así decirlo, los salvajes estables vinculados a un determinado territorio y dedicados a su protección. Y luego los guardianes del saber, que son, por así decirlo, los que custodian los principios del camino, las historias de sus componentes y, bueno, que se preocupan de transmitir el saber del camino de la bestia. Luego tenemos a los Eingenhar, que esto es un tema, los gangres nórdicos, que viene de lobos marinos. Un suplemento que reseñamos hace tiempo. Nos habla de dos variantes del camino de la bestia. Se supone que tanto los Einherjar como los Anda, que son... los Einherjar son, por así decirlo, los vampiros escandinavos, principalmente Gangrel, aunque también de otros clanes. Y los Anda son una línea de sangre de los Gangrel que ha prosperado entre los mongoles, aunque hay más clanes. Y digamos que debido a la influencia, por un lado, de la cultura escandinava entre los Einherjar y de la cultura de los mongoles entre los Anda, pues han creado sus propias versiones del camino, sus propias sendas. Sí, la de los Eingenhar más orientada, ¿no?, a ser un guerrero valiente y machote, y la de los Anda a ser un guerrero de las estepas, un nómada conquistador. Y también dando más influencia, hay más importancia lo que es la familia, la manada, el honor y todo esto, ¿no? Es un punto y medio. También el nomadismo. En este aspecto se parecería al camino de los nómadas que veremos. Estos caminos serían casi un punto medio entre el camino de la bestia y el camino de los reyes. Y bueno, luego tenemos las sendas. Nos hablan de la senda del cazador, que esta es la senda más simple del mundo. Se llegan a cazar. A ver, dentro del camino de la bestia, la senda del cazador lo que hace es darle a la caza un aspecto central en todo. Ya es importante en el camino de la bestia en sí, pero el camino del cazador enfatiza este principio. Convertir al vampiro en el cazador definitivo. Todos los principios van dirigidos a sobrevivir y a perfeccionarse a uno mismo para situarse en lo más alto de la pirámide alimenticia, incluso devorando a otros vampiros más poderosos para aumentarlo. O sea, el camino del macho alfa, ¿no? El camino del gigachá. El camino del gigachá, del camino de la manosfera, ¿no? Por así decirlo. ¿Sabes? El de Andrew Tate. Sí. Hablamos del camino de cómprate un Lambo y consigue a todas las pilinguis que puedas a tu alrededor, porque tienes que demostrar que eres el alfa de la manada. ¿Vale? Bueno, pues difícilmente jugable, en mi opinión, pero aquí tenéis... Aquí es curiosamente, mientras en el camino del cielo, en el camino de los reyes, tenemos tres caminos que serían relativamente jugables y uno que no, que sería más para antagonistas, en el camino del pecado y el camino de la bestia ocurre al revés. Hay tres caminos que son difíciles, por así decirlo, y uno que es jugable, por así decirlo. Sí, no. Esta de la senda del cazador lo veo bastante injugable. Mira, para mí la senda del nómada aún tiene un pase. Veo difícil de jugar que un personaje vaya de un sitio a otro, porque al final... Sí, porque a ver, es una senda que, lo que decía, que te lleva a evitar la civilización, a evitar afincarte en un lugar demasiado tiempo, porque eso lleva a la debilidad, a estar en constante movimiento. Una especie de ascetismo extremo que lleve a la gente a... Sí, a ver, un personaje que cumpla como mensajero, un grupo de personajes que estén en movimiento continuamente, pues bueno. Claro, la nueva parte de Crónicas... Sería estar, la crónica a los principios de este camino. La parte de Crónicas son nocturnos, por así decirlo, tienen un escenario fijo, o relativamente fijo y estable. Sí. Este tipo de personajes, igual que llevar un Ramnos que va de un sitio a otro constantemente, pues como no tenga una casa de vacaciones a la que ir y volver, ¿sabes? Resulta complicado. Pero en cualquier caso, los principios son eso, de rechazar la civilización, vive con lo mínimo, ¿no? Este es como estos supervivencialistas que se van a Alaska, ¿no? A vivir en tierras salvajes, ¿no? Y vírgenes. Yo lo veo... pero ya no vivir, sino viajar constantemente. Viajar constantemente, sí. Afincarte en las tierras salvajes no vas, hay que... Eso tiene algo romántico. Lo veo difícil de jugar. Luego está la senda del salvaje, que este es la senda de Yo soy Groot, ¿sabes? Básicamente es el destructor de civilizaciones, el bárbaro. Sí. Básicamente ya no solo rechazar la civilización, destruirla activamente.
Este es muy injugable, altamente injugable, porque el personaje odia todo lo que tenga ruedas y utiliza algo más complejo que una polea. Entonces, lo veo un Básicamente, personaje. eres el diablo de Tasmania. Sí, sí, sí. Es como un perro al que le van a soltar la correa de vez en cuando y va a destruir lo que le pongan por delante, ¿no? Pero lo veo o sea, al final, personajes muy difíciles de jugar, ¿no? Jugar esto en la mayor parte de crónicas es, no sé, a menos que lleves una gárgola, ¿no? Y que estés atada por vínculo de sangre o algo así, o un gangrel o que esté, no sé, no sé. Lo veo muy jugable. Y luego tenemos el camino este de la senda del cazador gris, que este es el que se mueve en cortes, ¿no? En ciudades, Y en la efectivamente, civilización. ha convertido al cazador en un cazador urbano. Utiliza las herramientas de la civilización para la caza. Sigue siendo un depredador, pero un depredador adaptado a un nuevo entorno, las ciudades. Y nada, pues tenemos estas cartas, ¿no? Estos son los escritos de Rodrigo que le llegan a Ceoris, que escribe Xavier. Y luego tenemos un texto pequeño que continúa el relato anterior, que es cuando ya han saqueado la capilla y han rescatado, ¿no? a llegar, Karak se cobra su precio, ¿no? en la historia. ¿Sí? Y lo pone a prueba. Decide, te voy a cazar. A ver si sobrevives, ¿no? Te hemos salvado y ahora te voy a cazar, ¿sabes? Para ver si eres capaz de sobrevivir hasta el alba. Y bueno, capítulo 3. Aparte de tener aquí a una especie de neandertal comiéndose el mapa, esto es como la película esta de... ¿Cómo era la película esta que salía? En busca del fuego. No, Brendan Fraser, ¿sabes? Que es una película Ah, que... vale, el hombre de California. Exactamente, que descongelan a un, a un neandertal Bueno, de repente. encuentran a un neandertal congelado y al descongelarlo, pues el Sí, sí, sí. conflicto entre el neandertal y el mundo moderno. Primer gran papel de Brandon Fraser. En ese momento estaba medio muerto de hambre trabajando de camarero. Bueno, pues nada, buena escena, ¿no? Aquí al salvaje comiéndose los mapas. Capítulo 3, sistema de juego y consejos. Consejos para jugar un personaje salvaje. Lo primero que nos dicen es, no eres un animal. Esa es la clave. Nos dicen, el mejor consejo para cualquier jugador que lleve idea de interpretar a un salvaje es recordar que los seguidores del camino de la bestia no son estúpidos y animalísticos Neandertales. asesinos. Sí, sí. Tienen una filosofía, tienen ciertas creencias, son consistentes y el hecho de que estén dados a la violencia o al salvajismo no implica que lo hagan de forma gratuita y sin sentido, ¿no? Nos dicen ellos, el autor, ¿no? Michael Sí. Butler. Bueno, pues aquí nos dan ideas para intentar interpretar a un personaje salvaje y no morir en el Y intento. crearlo, sí. Sí. Entonces nos dan Mecánicas. Nos consejos. da, por un lado, consejos narrativos. Por un lado, buscar una motivación. ¿Por qué el personaje sigue el camino de la bestia? ¿Cuáles son su relación con los demás? Que esto es importante. El salvaje en una crónica no puede quedar aislado y solo. Tiene que tener alguna motivación para encajar en el grupo de juego. Y de hecho le da bastante importancia al, oye, busca una motivación para colaborar con el grupo de juego. No te hagas el típico personaje de es injugable porque va a su bola y no tiene ningún interés, ninguna motivación en su historia o en su ficha para realmente colaborar en la trama, ¿no? O sea, es de, no, ha aparecido una historia sobre un determinado artefacto que está esculto en el castillo de no sé dónde, de un Edoara, ¿no? Vamos a ver o indagar en qué consisten esos rumores. Y el personaje salvaje típico, a mí me da igual. ¿No? O sea, intenta buscar un motivo, ¿no? Haz que conectes con otros personajes de la coterie, ¿no? De la cuadrilla, aunque luego realmente la historia, la trama no le importa al personaje, habrá cosas que sí que le importen, ¿no? Entonces nos da ese consejo, ¿no? De trata de conectar a tu personaje con el grupo, con la historia, porque si no, será infumable el personaje.
Y nada, nos habla también de qué haría un personaje feral, ¿no? O qué haría, o qué clanes encajan, Y o qué nos mete atributos. ya en el proceso de creación del personaje. Y eso, ya hemos visto antes, ¿qué clanes serían más adecuados? Bueno, potencialmente cualquiera. El camino está más frecuente en otros clanes que otros. Aquí menciona, por ejemplo, que sería muy raro ver una sombra que sigue el camino de la bestia, pero bueno. Luego nos habla de naturalezas y conductas, ¿no? Nos habla de bárbaro, rebelde y superviviente, como las más habituales entre los seguidores del camino. Y nos habla de atributos, habilidades y disciplinas. En disciplinas destacan, pues, Primero las físicas, sí, las velocidad, físicas, fortaleza y protean. potencia. Protean que todos terminan aprendiendo, sobre todo a niveles altos, para de alguna forma sentir los sentidos bueno, de un De un animal. depredador, sí. Y el animalismo, Luego, dice animalismo y auspex. animalismo de ofuscación, creo. Y Auspex, sí. Luego dicen que presencia y dominación son generalmente despreciadas, no son vistas con buenos ojos por los salvajes, ¿no? Lo ven como un acto de manipulación social utilizar esas disciplinas. Y nada. Digamos que le quitan hierro a la caza. Sí, 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 sí. La caza, digamos que tiene que ser un acto más físico y no, digamos, drogar o hipnotizar a la presa para convertirla en algo fácil que no es un desafío. Bueno, nos habla también de algunos motivos, ¿no? Para unirse a esta senda, ¿no? Como por ejemplo tener miedo de la bestia o Si busca una aceptarla forma de como... controlar a la bestia, Sí. aceptar, O aceptar aceptar... la voluntad de Dios, en plan de ahora ya no eres humano, pues bueno, pues abrazas a la bestia como su contrapartida. El rechazo de la humanidad, la emoción de la cacería, el desdén por la sociedad humana. Habla un poco del buen... O sea, hay una parte que recuerda un poco a... Hablábamos el otro día, es que soy un poco recurrente, ¿no? Con los mismos temas, pero hablábamos el otro día de Nietzsche, ¿no? Hablar el otro día del libro de la senda del pecado, del camino del pecado, y hay una parte de la filosofía de Nietzsche que también está en este libro, ¿no? En el sentido de que hablamos de una idea de un superhombre, ¿no? De un hombre que más... El Nietzsche hablaba de la civilización como la obra del hombre débil, ¿no? De algo creado para someter a los hombres duros, a los hombres fuertes, creado por los esclavos para someter a los verdaderos Ubermen, ¿no? Y Es algo que en el siglo XX continúa en Rand también, en plan de que la sociedad había sido creada por débiles y que el hombre de verdad, todo eso, pues que sí, debía Ayn Rand, de hecho lo no dejarse vincula, limitar por lo que no dejaban de ser ataduras. claro, al final, bueno, pero Ayn Rand incluso hasta llega a vincular con el tema de el éxito social, el capitalismo y todo, ¿sabes? Sí. Eh, Rand sería más una cazadora gris. sí. Lo que dice Nietzsche creo que conectan mucho con esto que habla de el superhombre, ¿no? Un hombre que está por encima de las convenciones sociales, está por encima de los dogmas, de los mandamientos, de la civilización, de los tabúes religiosos, está por encima del miedo, que se ríe y llora sin ningún miedo, que responde a la muerte con una carcajada, ¿no? Que flexiona sus músculos y mueve el mundo. Toda esta filosofía, ¿no? De casi que es muy moderna realmente, ¿eh? No es nada primitiva. Toda esta filosofía del superhombre nietzscheano creo que conecta bastante con el tema del camino de la bestia. Y al igual que decía el otro día, que todo esto hablábamos de la senda del pecado, que realmente es una filosofía muy moderna, ¿no? Que hablábamos el otro día de Aleister Crowley y de este hedonismo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el hedonismo de Epicuro, sino que es más un hedonismo complaciente, autocomplaciente al extremo, dado al exceso. En este caso también hablamos de una filosofía que yo, si tuviera que conectarla con alguna línea de pensamiento o filosofía antigua, histórica, no sería capaz. Lo veo todo bastante realmente. No, es bastante nihilista, pero eso sería algo más moderno.
Sí, o sea, todo el nihilismo este que rodea el camino de la bestia, igual que todo el nihilismo ese que rodeaba el camino del pecado, es bastante moderno en términos filosóficos. Y no sé, lo cual me genera bastante rechazo, personalmente. O sea, el entender que todo esto es casi anacrónico, ¿no? Todos estos dogmas, todas estas filosofías. Pero bueno, volviendo al libro. La Desarrollo del apostasía personaje. también, en plan de quedar decepcionado con otro camino Sí. y buscar liberación en el camino de la bestia. Uh-huh. Sería otro de Luego los la motivos para seguirlo. de los salvajes que se vuelven adictos a la diablería, ¿no? Algunos dicen La la presa presa más más peligrosa. peligrosa es otro vampiro, ¿no? Se dedican a cazar vampiros. Nada, desarrollo del personaje, nos habla de los momentos de epifanías, de verdad. Y luego, digamos, buscar el equilibrio. ¿Soy demasiado poco bestia o soy demasiado bestia? Y luego, ¿cómo puede ser? El desarrollo de un personaje puede, prácticamente de las pocas cosas que puedes hacer, es dirigirlo hacia convertirte en un guardián del saber o un guardián de algún lugar sagrado. Tampoco te dan muchas más opciones. Y bueno, luego nos hablan de las sendas. Las sendas, las desviaciones, Sí. las variantes, nos hablan de la vía Predator. La vía Predator es la vía del macho Sendero del alfa. cazador. Sí. Ya hemos comentado antes, ¿no? Dice, es un Predator y los otros son tu presa. La bestia existe para ayudarte en la caza. Domínala y dominarás. Y la dominarás a un perro de caza. No, domínala como un amo dominaría a un perro de caza. Y luego dice, no hay vergüenza en abandonar una caza infructuosa o sin esperanza. Una caza imposible, una caza infructuosa. Sí. A menos, en tanto, vuelvas con una manada, ninguna presa. El cazador. Bueno, La pues senda del ahí, cazador. la senda del cazador, tal y como la veo yo, difícil de jugar, por no decir injugable. La senda del nómada, vía Erronis o Tariq el Beduín. Luego nos dice la Se civilización supone es que esclavitud. surgió en Oriente Medio Ya. y la trajeron a Europa los achierros, los vampiros musulmanes. Sí. Luego nos dice civilización es esclavitud, corre salvaje y libre. Luego, para permanecer siempre bajo el mismo cielo es una especie de muerte. Sí. Luego, busca siempre nuevas tierras. Toma lo que necesites. Las posesiones innecesarias son un peso que te hunde. Bueno, en la senda del hippie de los 60. Del vagabundo. Del vagabundo hippie de los 60, ¿eh? Pero hippie me refiero al origen original, ¿no? El origen de la palabra, ¿no? Los beatnik, ¿no? Los que se dedicaban a vivir la vida. La gente que en los 60 tomaba el camino. Que se echaban a la carretera y que cruzaban Estados Unidos con lo que llevaban puesto, ¿no? Porque querían vivir una vida sin ataduras, ¿no? Ataduras, ¿sí? La senda del nómada, la senda del beatnik. La senda del salvaje, la senda de voy a romperlo todo. Esta es la senda del bárbaro, la del destructor. Conan el Destructor. Vía Feritas. Y por último tenemos la senda de la cazadora gris, vía Venator Umbra. Vale. Venator Umbra. Esto está un poco, yo creo, regular conjugado, ¿eh? En latín. Sí, falta, sería Umbrae, creo que más bien. Umbrae, no sé. Venator Umbrae, sí. Pero bueno, sí. sería literalmente el camino del cazador de la sombra. Sí. Vale, pues nada, ahí tenemos el cazador de la sombra. Nada, disciplinas, nos dan algunos combos de disciplinas. El dominio de Noya, animalismo protean. Que te permite tomar, partes, ¿no? Transformar partes de tu cuerpo en distintas partes de animales. Esta es como la disciplina de los Leibon. Sí, es parecida. Que les permite transformar a nivel 3 de Abombue, creo que era, les permitía transformar como distintas partes, ¿no?, de su cuerpo y combinarlas, ¿no? Sí, tomar distintas facultades de animales distintos, como el vuelo de las aves o
la fuerza de salto de determinados animales. Bueno, volvemos eso, reciclando ideas, pero bueno. Prueba de camino. Tenemos Animalismo 3, Auspex 2. Esta permite, de alguna forma, como conocer, ¿no?, el camino de otro, Es viendo... básicamente para evitar engaños. De alguna manera, prueba la lealtad de un vampiro al camino de la bestia. Mira si la bestia es lo suficientemente intensa en él como para que sea realmente un seguidor del camino. Luego tenemos revocar el don de Adán. En este caso, es un poder extraño que a veces usan los bestiales, los salvajes, que no tengan interés en la diablería, pero que crean una caza más interesante, que es que transforman a los seres humanos en animales, como a este tío que lo están transformando en una cabra. Así que se pone a correr y luego sale el vampiro Es un detrás. poco como el mito de Acteón, que por ver a la diosa Artemisa desnuda, pues es convertido en ciervo y perseguido y devorado por sus propios perros. Tenemos también métodos y efectos, como líder de la manada, buen imitador, mente de presa, es capaz de ponerte en lugar de la presa, aroma de bestia, sí. Que hacer que resulte más difícil que te detecten como un vampiro. Luego tenemos defectos como obsesionado con la caza. Para el seguidor del síndrome del cazador, muy apropiado. Sabor de la muerte. Este se niega a comer algo. Siempre que caza, mata. Mata, ¿no? Luego, sí, el rostro de la bestia y el corazón de la bestia. Básicamente adquieres el defecto de los gangrel. O el de los brujas, que este es el... O el de los brujas, el corazón de la bestia. Rostro de la bestia tienes el efecto de clan gangrel y el corazón de la bestia tienes el efecto de clan bruja. Obviamente no los puedes coger si ya eres un gangrel o eres un bruja. Pero si quieres tener todos los defectos de clan, pues aquí te dan 5 puntos de trasfondos. Y luego nos dan artefactos y textos importantes para el camino. Pues nos daban de el hueso. El hueso, es el hueso que usó... El hueso es la quijada que Caín utilizó para matar a Abel. Y supuestamente se guardaba en el Valle de Caín, pero parece que en los últimos tiempos ha desaparecido. No se sabe muy bien cuál era su poder. Alguien dice que puede devolver la humanidad o matar a un vampiro con solo tocarlo. Pero recuerdo que salía también la piedra, salía en otro libro, ¿no? No me acuerdo cuál era, sí, si el de El Camino a los Cielos o El Camino a los Reyes. Creo que el del cielo. Que salía la piedra, ¿no? Que era lo mismo, era el arma que usó Caín para matar a Abel. Luego nos habla de cuernos de cazador, que son como cuernos, literalmente, de cazador, que dan poderes especiales al que los hace soplar o sonar. En este caso, son cuernos míticos que sí que se sabe que existen, que suponen que creó o creados a partir de bestias que mató Enoya. Y uno está en manos de un Ventrú italiano, Giuseppe Baggio. Y a Giuseppe Baggio le están cazando porque ni siquiera es un salvaje. Y está Semilla de aventura. Posesión de uno de estos cuernos. Luego tenemos la carne de los cazados. Pues básicamente es una carne especialmente preparada que quien la consume puede adoptar la forma del animal del que está hecha. Literalmente carne, sí. Y que puede prepararla cualquier salvaje que tenga una puntuación elevada de camino. Luego tenemos la correspondencia de Rodrigo, que es las cartas. Sí, que ya hemos visto, forma parte del libro. Y el libro se supone que aunque ha recuperado parte, todavía hay bastante circulando por Europa. El libro gris, que contiene los principios de la senda del cazador gris, creado por Charisse de Gris, y dice que parece ser que no existe un libro completo y que se sospecha que Charisse de Gris sigue escribiendo su filosofía, su interpretación del camino y que periódicamente aparecen nuevos escritos. Tenemos el relato de Noya, que es como el mito... El relato de Noya, que realmente no es un texto escrito. Se supone que es un poema épico, como la Ilíada o la Odisea, que se tarda varias horas en pronunciar, y quien consigue escuchar la versión completa podría alcanzar un momento de verdad del camino de la bestia. Y nada, aquí tenemos esta imagen de unos salvajes. Luchando contra unos caballeros ahí. Sí, o haciendo un cambio de vestuario. Y luego tenemos 5 o 6 pregenerados
también ilustrados por Janner, que es el que ilustra casi todos, menos los que el último día vimos que ilustraba otro artista, que era creo que Vince Locke o Vince Day o algo así. Estos son de Janner, que también muy chulas las ilustraciones, aunque a veces vemos que son un tanto fantásticas o faltas de realismo, ¿no? Pero bueno, en este caso tenemos a una diabolista, la hija de una noble que se escapó después de la... Fue casada contra su voluntad y finalmente pues el abrazo de alguna forma permitió liberarla y desató toda su furia, primero contra la gente que le rodeaba, contra su esposo y luego contra su propio Sire. Bueno, y digamos que sigue la senda del cazador. Sí, sí. Bueno, no sé si llegan a decirle... Sí, senda del cazador. Bueno, personaje para mí bastante plano. No tiene mucha historia. Vale. Siguiente tiene... Bueno, sí, tiene, a ver, fortaleza, protean y ale, a correr. Siguiente personaje, filósofo. Este tiene más chicha. Es interesante. Se supone que era una especie de monje que sin demasiada fe, pero muy, digamos, interesado en los escritos de Platón sobre los dos caballos o los dos lobos que han entre las personas, y fue abrazado por Nosferatu para tener compañía. Pero bueno, a él no le interesaba ser el compañero de sus Sires, sino que su nueva condición le permitió, de alguna manera, poner a prueba la filosofía de los dos lobos, y considera que el camino de la bestia, pues de alguna forma, es la expresión de la filosofía platónica. Es, por así decirlo, un erudito que lleva el camino de la bestia, a los principios platónicos. Y está ahí cargado de pergaminos, textos. Sire se hartó de la turra que le daba y se suicidó al sol. Sí, eso me hizo gracia. Un Nosferatu, vemos ahí un personaje más intelectual, con academicismo, con etiqueta, con filología, ¿no? No es un personaje físico, es un personaje de hecho bastante... Aunque tiene 4 en fuerza. Sí, tiene 4 en fuerza, cierto es. Pero bueno, que no... Y teología 3, ¿sabes? No es un personaje físico para nada, no tiene más que un punto en atletismo, así que curioso personaje cuanto menos. Luego tenemos el destructor, el saqueador. Bueno, básicamente, este es un bruja que en vida era un bandolero, un bandido. Sí, un bandido. Sí. Era Curro Jiménez. Y se dedicaba a saquear a los viajeros hasta que lo abrazaron y se enmendó a toda su banda de bandidos. Sí. Y ahora se dedica a destruir la civilización. A sacar. Este sigue, por supuesto, el Sendero del Salvaje. El Sendero del Salvaje. Otro personaje difícilmente jugable, ¿no? Pero que igual, como PNJ, pues venga, ¿sabes? Tiene su aquel, ¿no? La ficha, pues, la ficha de bruja que va a cuerpo, ¿no? Tiene fuerza 3, destreza 4, resistencia 3 y un montón de puntos en habilidades físicas. La guardiana del saber sexy. Sí, aquí tenemos a una vampira toreador, una trovadora, pero que en lugar de dedicarse, por así decirlo, a las canciones de amor cortés y de cultura cortesana, pues se ha convertido en una guardiana del saber dentro del Camino de la Bestia, recopilando las historias orales, también canciones y poemas, y ha decidido seguir el Camino de la Bestia, lo cual no le ha gustado mucho. Hay que decir que para lo bien que lleva el peinado, no le ha puesto tanta atención. No va muy bien vestida, ¿no? No va muy bien vestida, exactamente, eso te iba a decir, ¿sabes? Fíjate que este personaje tiene un pequeño easter egg, ¿no? Tiene el libro de demonio aquí en la parte de abajo. Y es que estamos en el 2002, el año en el que publicaron Demonio. Publicidad encubierta. Maldita editorial que nos mete publicidad, ¿no? Y bueno, pues eso, aparte de ser una guardiana del saber sexy, pues no va por ahí tocando la flauta. Y bueno, bien. Personaje más jugable, ¿no? Tiene más... jugable. Este es más jugable. Es, digamos, una especie de trovadora o eso, pero que se dedica a las historias y canciones del Camino de la Bestia. Me hace gracia que mi equipo pone ropas finas y elegantes para la corte y ropas sucias para viajar. Instrumento musical. ¿Sabes?
ropa no incluida. Bueno, siguiente, el seductor. El seductor. Ese es un Bueno, salvaje. tenemos otro Gangrel, que también es una especie de noble decadente que huyó de Susire, pero porque no estaba dispuesto a vivir en la naturaleza como un salvaje. Volvió a su finca, a su mansión privada, y tras deshacerse de Susire y de la gente incómoda como el sacerdote local, pues ha convertido su mansión en un refugio para los salvajes. Y, por supuesto, al ser un cazador refinado, pues es un cazador gris. Es un cazador refinado. Fíjate que tiene unas botas de H&M, ¿sabes? Temporada otoño-invierno. La pose, sí, sí, sí. Este también es ligero de ropas, también me parece a mí, ¿sabes? Aparte que se ha puesto ahí relleno, yo creo. Bueno, este tiene la senda del cazador gris. También es un gangrel, ¿no? Tenemos ahí dos gangrel. Esta es un atoreador, si no me equivoco, ¿no? Sí, la diabolista del Era un principio. gangrel también. Luego tenemos un Nosferatu, un bruja. Y ahora vamos al último. El último es un Tremer, que este quizás es el más original para mí. El guardián. Sí, a ver, yo digo incluso que por trasfondo y tal me recuerda mucho a Gerard, el personaje que aparece en el relato. Yo creo que esa es la línea, ¿no? Que es un personaje que trabaja para la pirámide, es un seguidor en secreto del Camino de la Bestia y realiza sus investigaciones que le llevan de ir de un sitio a otro, errando, ¿no? Por Europa. Es un nómada, sigue el sendero del nómada. Sí. Aprovechando. Y trabaja como mensajero por toda Europa. Claro, custodiando lugares sagrados, pero sin revelar demasiada información a los Tremere sobre los lugares vírgenes y mágicos que descubre, ¿no? Y nada, bueno. Quizás el más interesante para mí de la tanda de personajes sea este. Y nos habla de personajes no jugadores importantes en la historia de la metatrama de Vampiro. Nos habla de Liolia, la maestra de Gerard, Camino de la Bestia. Que esto en básicamente te cuenta que en vida era una chica que quería salir se escapó de casa para irse a una corte a una caravana de músicos y artistas ambulantes, pero fue detenida por un vampiro del clan Gangrel que la abrazó y que, le permitió de alguna forma saciar de conocer el mundo. Y con el tiempo pues se ha convertido en una guardiana del saber. Tenemos también a Alessandro, el sabueso de Iberia. García. Un sabueso de Iberia. Forma parte de los sabuesos de Iberia, realmente, pero le parecieron demasiados fanáticos religiosos y decidió, digamos, abandonarlos para dedicarse realmente a seguir los principios del Camino de la Bestia y convertirse en un maestro. Hay que decir que este autor, Michael Butler, que es también el autor de Iberia Nocturno, se ve que no entendió que en esta época la capital de España... Madrid, sí, es verdad. Era Toledo, Madrid, ¿sabes? es una capital relativamente reciente. Madrid realmente en esta época la corte castellana era itinerante en gran parte. Burgos se frecuenta bastante. Toledo, el problema que tenía es que era una ciudad episcopal. Y entonces los reyes tampoco la frecuentaban demasiado. Pero ¿qué puede decir? Burgos, en algún momento. Pero puede decir Burgos, Zaragoza, Toledo, ¿sabes? Ciudades importantes de la Edad Media. Madrid, ¿sabes? Madrid era un pueblo, ¿sabes? Era... Sí, a ver, parece que Madrid ha sido capital desde siempre, ¿no? Solo desde Felipe II. Pero que el autor del Iberia Nocturno no se leyó, por lo visto, algún libro de historia de España o de la península ibérica. Y eso no lo tenía muy claro. Bueno, pues este tipo nació en Madrid y hace unos calamares estupendos para mayor gloria de la presidenta de la comunidad. ¿No? ¿Es eso? Bueno, básicamente es un maestro del Camino de la Bestia tras haber... eso comenzó, digamos, luchando con los sabuesos de Iberia en las batallas de la Reconquista, pero le parecían demasiados fanáticos religiosos y terminó abandonándolos para convertirse en un maestro del Camino de la Bestia. Realmente lo que él consideraba que era la verdadera esencia del camino, no meterse en la política o el enfrentamiento religioso de Iberia. Luego tenemos Laura di Salerno. Esta es la Capadocia que
aparece mencionada anteriormente en los escritos de Rodrigo, como una vampira de Milán que diabolizó a su sire y le da como una perspectiva más académica, más intelectual al camino de la Sí, de bestia, hecho, ¿no? que probó primero el camino de los huesos de los capadocios, se encontró insatisfecha y terminó decantándose por el camino de la bestia después de probar por otras filosofías. Luego tenemos Constantino el Sabio, que debe ser familia de Liolia. El águila. No, el águila. No, es que había otro que también era el sabio, espérate. Morro la sabia, sí, aparece Morro más la adelante. sabia, Constantino el Sabio. Sí. Todos son Bueno, gente con Constantino estrella. era un hombre que se dedicaba a ayudar a los desfavorecidos, que escuchaba sus cuitas y pecados hasta que fue abrazado por un Malkavian. En un frenesí mató a sus protegidos y, bueno, el Malkavian le dijo que ahora tenía la facultad de beber los pecados de los demás y que debía, bueno, cazar el pecado. Y ahora se dedica a recorrer las ciudades matando a los ricos o a los criminales y de alguna forma absorbiendo los pecados, Estoy según lo viendo que él crea. que, como la versión española, que sabes que quitaron 20 páginas del libro y lo Aunque se han comido dejaron. ilustraciones, sí. Se han comido ilustraciones. Esta, la de la chica, La Laura de Isabel. Capadocia, Laura de Isader, ¿no? Esta tampoco está. Y la de Alessandro García tampoco está. Y Y esta la de tampoco Constantin está. tampoco. Está y está Liolia, pero no hay más. Se han comido ilustraciones. La parte de Liolia. Bueno, Morro creo que también está, pero bueno. Esta o sea, está la mitad de la historia de Liolia aquí y la otra mitad de la historia de Liolia 10 páginas antes. Sí, Antes de el los libro en regenerados. castellano está algo, pasa en varios capítulos, está algo desordenado. Está desordenado. Sí. Eso es un eufemismo. Está. Nada, no voy a decir. Una chapuza. Es una chapuza, sí. Es una chapuza. Es una chapuza, sí. Bueno, nada, destacar. Stavros, curiosamente, es un personaje que aparece en VTS, el juego de cartas. Este no, Constantin no, pero Stavros sí. No sé por qué, ni a santo de Debieron qué, tomar pero... a lo mejor el nombre, o a lo mejor es un nombre repetido, sin más. No, es que es un Malkavian también. Entonces igual tomaron el nombre de aquí. Es un Malkavian antitribu en el juego de cartas. Y es un Priscus. Pues sí, porque Constantino fue abrazado en 1983 y su siguiente tiene que ser más viejo. Así que, pues sí, para haber llegado a Priscus en el sábado. Bueno, pues aquí tenemos un Malkavian del camino de la bestia. Luego tenemos a Arnulf. Arnulf este es más... Aparece en Silvania Nocturna, en las crónicas de Transilvania, sí. Y básicamente es un antiguo gangrel que ha acompañado las sucesivas invasiones de los pueblos que han conquistado Europa Oriental a lo largo de los siglos. Su objetivo es mantener la civilización a raya, pero lo está viendo como una batalla perdida. Ha abrazado numerosos chiquillos e intenta que sigan sus principios, pero en eso muchos chiquillos pues no son bastante díscolos. Y bueno, su último intento, por así decirlo, es acompañar a los mongoles para que arrasen todos los reinos de Europa Oriental. Como todos sabéis, eso salió medio bien. Medio bien, medio mal. Bagdad lo arrasaron. Bagdad la dejaron fina. Bueno, Morrow, la sabia. Morrow, otra sabia. Morrow es chiquilla de Arnold. Aparece en Bajo la Cruz Negra, la crónica, y básicamente es una gangrel que ha visto su territorio invadido tanto por los Ventru de la Cruz Negra como por los Fimis, y bueno, pues terminó atacándolos y obligándolos a alcanzar una tregua para que respetaran su territorio. Pero es chiquilla de Arnold y Arnold quiere que participe en su cruzada contra la civilización, básicamente que siga el sendero del salvaje, pero Morrow cree que hay un problema peor, y en concreto los Tremere, que han secuestrado a varios gangrel de Europa Oriental y los están convirtiendo en gárgolas. Y bueno, su objetivo es detener a los brujos, como sea. No tanto acabar con la civilización como quiere su sí. Y luego, por último, tenemos esta ilustración que tampoco sale en la versión en castellano, la de Karak, que por lo visto aquí, en general, a los vampiros les cuesta mantener la boca cerrada. Creo que salen menos las mujeres, que saben mantener la boca cerrada. Sí. Bueno, venga, va, bueno, este se salva. Morrow, sí. Este señor sabe cerrar la boca. Pero bueno, vale, venga. Otro vampiro
y que te está echando el aliento. Karak, Es ¿no? interesante. En Edad Oscura, Karak es un gangrel de origen mongol. Fue abrazado sin permiso de los Anda y los Anda terminaron expulsándolo y llegó a Europa Oriental, donde se unió a los clanes que había en la zona. De hecho, tiene una alianza con los Tremere Tel-Yavos y es el principal líder en la guerra contra la Orden de la Cruz Negra, dirigida por los Ventrue y en concreto por el príncipe de París, el exiliado, Alexandre, que está dirigiendo a los Caballeros de la Cruz Negra. En las novelas de Clan, ¿sí? No, iba a decir que es curioso que su sir es Ayab. ¿Sí? Entendemos que es Yalan Ayab. No, es un poco más complicado. Chan, chan. Enfrentarse a Alexandre de París es complicado, porque es todo un Matusalén con un ejército de caballeros no muertos a su servicio, y entonces su sire le dice que tome su sangre y se haga más poderoso. Y entonces se convierte en Karab Ayab. Este poder no es suficiente para enfrentarse a Alexandre, y con la ayuda de Deberra, la líder de los Tel-Yavos, hace un pacto con el dios Tel-Yavé. Y entonces consigue derrotar a Alexandre, el Matusalén Ventrue, y lo diaboliza, robando su poder. Pero ahí no termina la cosa, porque los Tremere, que salían con los Ventrue, para también acabar con los Tel-Yavo, que se han extendido de ellos, pues lanzan un hechizo contra Karab que hace que la bestia de Alexandre, que Alexandre se manifieste en su interior y se vuelve incontrolable. Y Karab cae en letargo, temporalmente. Hay quien dice que cuando se levante de su letargo, con el poder de todo un Matusalén en sus venas, pues se convertirá en Yalan Ayab, el primer serafín de la mano negra. Así que tendríamos el origen de ese personaje. Las malas lenguas, ¿no? Pero es algo no confirmado. Sí. No está confirmado. Pero bueno, es curioso porque, claro, todos los personajes así importantes de las novelas de Edad Oscura tienen cierta continuación en Más Canadá. Sí, en general sí, pero hay algunos directamente, como escriben, Karab es eso. Se supone que cae en letargo, que despierta y una vez despertado continuaría su historia y que se convertiría ya con el poder de Alexandre a su disposición en Yalan Ayab. Pues bueno, es una hipótesis bastante probable, ¿no? Teniendo en cuenta cómo funcionan las cosas en Mundo de Tinieblas. Que nunca está algo 100% confirmado, a menos que lo diga el autor, ¿no? Bueno, pues hasta aquí El Camino de la Bestia. Hasta aquí esta cuarta revisión de un libro de camino. En este caso hemos hablado de los salvajes. Fue el último que se tradujo en castellano. Sí, este fue el último en castellano. Yo creía que era el primero. Sí. Yo tengo que decir que yo os he ido enseñando todos los libros de Camino. Este libro está hecho polvo. Está hecho polvo y este es el segundo ejemplar que compré, porque se los compré a uno que ya sabéis quién es, que vende también libros de la factoría, que trabajaba para la factoría, que es de los pocos que sigue teniendo libros porque los tiene en almacén, los que no vendió y no se destruyeron cuando perdieron la licencia. Yo tengo este, que físicamente aguanta bastante bien, pero que es, ya lo hemos mencionado en algunos de los otros libros, la colocación, más allá de comerse imágenes y errores de traducción, digamos que la colocación de los capítulos es algo chapucero. Fíjate que este libro está mal encuadernado. O sea, está encuadernado en diagonal, como si la ilustración estuviera doblada. O sea, ya hemos llegado al punto en el que sale lo que tendría que ir en el lomo del libro sale detrás de lo mal encuadernado que está. ¿Sabes? La referencia al número y todo eso, y que el título del libro, en lugar de ir en el lomo, va detrás. Una chapuza de la factoría, pero vamos, a un nivel que ya no les daba ni vergüenza en esta época publicar. No. Pero bueno, pues mira, con esto acabamos casi queda el camino de la humanidad. Estamos acercándonos. Sí, el libro que no fue traducido. Ese no se tradujo. Hay una traducción fan, ¿no? Que habéis hecho vosotros en la Biblioteca de la Hermandad. Y bueno, ¿qué te ha parecido a ti este libro? A ver, a mí El Camino de la Bestia realmente es el que menos me gusta. En plan y el libro, aunque
en general, da ideas de historia, da herramientas y profundiza, y realmente entiendes, no me terminó de convencer. A ver, lo considero el menos jugable de los caminos en combinación con otros. Sí, se puede hacer una crónica de salvajes o de personajes que comparten la misma filosofía, pero me parece un camino complicado de interpretar. Ya, yo, bueno, pues comparto la opinión. Lo considero bastante injugable. En general, la mayor parte de partidas, un salvaje va a tener poca agencia, ¿no? Poca capacidad de intervenir o de, por lo menos, interpretar el personaje tal y como está escrito. Sí, Creo salvo eso, que, que es realmente una crónica dedicada al camino y a los salvajes. claro, a menos que hagas una crónica específicamente para eso, ¿sabes? En un 90 y pico por ciento de partidas, un personaje salvaje no va a caber bien. Luego, también pienso que es una filosofía, como explicaba antes, muy anacrónica. O sea, la filosofía está de viva el salvajismo, me voy a echar a la carretera a vivir como un nómada y tal. Histórica, como podemos pensar. Es una cosa relativamente moderna y mucho más si lo asociamos a todo este tema de ser un alfa, ser un cazador definitivo y todo esto, pues es una cosa que como filosofía humana, ¿no? Mortal, no existe. Y ni ha existido desde hasta el siglo XVIII o finales del siglo XIX. Perdón, hasta el siglo XIX, ¿sabes? Finales. Y nada, no me gusta mucho, no me gusta mucho. En mi histórico de partidas narradas y jugadas, nunca he interpretado un personaje del Camino de la Bestia y siempre desincentivado que mis jugadores se cojan un personaje del Camino de la Bestia. No han durado mucho. Luego, aparte, este libro no me gusta cómo está no me gusta especialmente cómo está ilustrado, así como otras veces. Esta ilustración en particular no está mal, aunque parece que lleva una chupa de cuero del siglo XX, ¿no? Y bueno, le han puesto. Bueno, en fin. Lo que quiero decir es que había otros libros, como el del Camino de los Reyes, que decía, ¡guau! ¡Qué chulas las ilustraciones de Rebecca White! Este está bien, tiene las ilustraciones de Kieran Janner ahí en los personajes pregenerados, como esta, La Guardia del Saber Sexy. Y en general me gusta su estilo, pero no es un libro que diga qué bonito, ¿no? Sino un libro más. Quizás, paradójicamente, lo más salvable y lo más jugable sean los personajes pregenerados, que los puedes fotocopiar, imprimir y tienes ahí una lista, ¿no? de pregenerados para tus partidas. Y poco más, la verdad. Un libro generalmente olvidable, de nicho, solo para gente súper interesada en jugar este Camino de la Bestia o coleccionistas a los que les vaya el completismo, ¿no? Como al final nosotros, y que lo lean todo, ¿no? Sin filtro. Pero bueno, libro que no pasará a la historia, ¿no? Diría yo, Alexander. Sí, a ver, también debo decir que ya antes del libro era el camino que menos me gustaba, así que igual también tengo ese prejuicio. Ese es eso, ¿no? Pues a mí tampoco me llama especialmente. Y bueno, en el Edad Oscura desconozco si hicieron alguna revisión del camino, pero imagino que eso, añadieron el Tanic al 20 Belvedere. aniversario. Sí, en 20 aniversario, desconozco si hicieron alguna revisión del camino, pero imagino que 20 eso, añadieron. aniversario creo que no le añadieron ningún camino adicional. Al del cielo y el de los reyes le habían añadido algunos caminos, algunos senderos más. Está en el de Ya muy Lambda y el de específicamente Leonham, dedicados a ¿no? unas Imagino. culturas, pero con el de la bestia no. Bueno, pues eso es todo. Aquí tenéis la reseña. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Decidnos si habéis interpretado alguna vez a un salvaje y qué os ha parecido este vídeo y si tenéis alguna vez intención en jugar a un personaje así. Un saludo, hasta la próxima y nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.